donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a Sala Obscura, donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Sala Obscura. Esperemos que este programa siga siendo de su agrado y no olviden regalarnos un like, una suscripción o un comentario si les ha gustado esta nueva forma de hacer programa. Yo soy Eduardo. Hola, yo soy Erika, bienvenidos a Sala Obscura. Gracias por acompañarnos este día más. Y pues que Lalo nos presente a los invitados del día de hoy. ¿Qué sorpresa nos traes el día de hoy, Eduardo? Y comenzamos. Hijo, ¿qué voy a poner canción o qué? Uh-huh. Bueno. Ok. El día de hoy vamos a presentar a dos niños que crecieron y hicieron compañeros de trabajo, compañeros de profesión. Y es muy grato para mí presentarles. Y yo, cállate. Con ustedes, Gabriela e Israel. Hola, buenas noches. Platíquenos, ¿qué es de su vida? ¿Quiénes son ustedes? Pues somos médicos egresados de urgencias del 20 de noviembre y ahí conocimos al doctor Bones. Pero ¿quién es el doctor Bones? Es Eduardo. Ahí conocimos a Eduardo en las noches. Es muy extraño. Así, pues somos doctores, estamos en la sala de urgencias. Nosotros lo conocemos de trabajar con él en las noches por varios años ya. Por lo menos 3-4 años llevamos conociéndolo. Bien. ¿Dónde? De comer taquitos en las cenas. También. Ay, qué presumidos. Cuando Sí. haces sus videollamadas y estoy cocinando tacos y yo te tengo hambre y me estás presumiendo tus tacos. Sí. Siempre hay que cenar en las guardias. Sí. Si no, no se aguanta. Ya sé. Tortas de Don Polo. Ya sé. Pues bienvenidos. Gracias por Muchas gracias. El día de hoy. Pues que por la invitación. Pues que nos empiecen a contar sus relatos, ¿no? ¿Con qué quieren empezar? A ver, Gaby contó algo. Así fuera de cámaras. Pues lo de vidas pasadas. O sea, mi hermano cuando era pequeño, pues no sé, yo creo que tenía como unos 2-3 años, yo creo, hablaba como con alguien y era muy extraño porque pensábamos que era como un amigo imaginario. Okay. Y esta parte, pero contaba mucho como que él antes en su otra vida era chef, que él hacía cosas, y entonces nosotros decíamos, no, pues es como cuando los niños dicen que quieren ser bomberos, ¿no? Okay. Creíamos que eran esas cosas, pero pues sí, o sea, contaba muchas cosas que eran pues como parte de una vida pasada y pues nos llamaba la atención porque pues jugaba y platicaba con alguien también, entonces era un poco extraño de niño mi hermano. ¡Ay, qué miedo! Está cuando, ¿te acuerdas? Cuando Diego también, cuando estaba chiquito, que tenía su amiga. Diego, mi hijito precioso. El dueño de mis quincenas. De mi bendición. Estaba chiquito y decía que tenía una amiga que se llamaba Elisa. Y lo peor es que decía, es que mamá Elisa me dice que si quiere ser su mamá. Y le decía, le digo, dile a Elisa que ella de tener su propia mamá, que se vaya a su casita. y ya después lo escuchabas, él tenía un cuarto de juegos que le decíamos la cancha porque mi mamá se lo había adaptado como con pasto sintético verde y le puso unas canchas porque a Diego le gustaba en ese entonces mucho el fútbol. Y decía, y Diego, ¿dónde está? En la cancha. Le decíamos, está en la cancha. Y dice, ¿pero con quién está? Porque se oye que está platicando con alguien. Y yo decía, vamos a verlo, y me daba miedo acercarme ir a ver a Diego porque me daba esa sensación, porque hablaba tan clarito, tan natural, y ya llega, le digo, Diego, ¿con quién hablas? Con mi amiga. Y yo, ¿quién es tu amiga? Elisa, mamá, Elisa, ya te dije que es Elisa. Y un día le dije, oye, Diego, y ya te dijo, ¿y de dónde es Elisa? Pues Elisa es una amiguita que se murió. Y yo, sí, ¿por qué se murió? Es que la atropellaron. Y no encuentra a sus papás, entonces quiere que tú seas su mamá. Y yo no le decía, nosotros la íbamos a encontrar, pero dile que ella se tiene que ir a su casita porque ella no puede estar aquí, Diego. Tú estás muy chiquito y no me pediste permiso de jugar con Elisa.
está bien, mamá, y ya. Y como que ya lo dejaba y ya, ¿cómo se llama? Como que se callaba Diego y ya no jugaba. Ya no te informaba. Ya no me informaba. Y bueno, hay algo muy fuerte que ya fue cuando yo sí creí que en verdad, yo dije, es que Diego ha de haber visto algo en la tele y me está dando contestaciones de que algo aprendió en la tele, de que se murió en un accidente. Aparte, como yo trabajé en ambulancias muchísimo tiempo, dije, igual a lo mejor se agarró una historia que escuchó por ahí, porque Diego jugaba a ser también, él era de urgencias, el de ER. Él jugaba RCP y todo eso, él decía, adrenalina, y lo veías dándole RCP a los muñecos, y te decía, ay, ¿qué método usas? Porque había un capítulo de que, ¿y qué método usas? Y ya, y después le decían, oye, Diego, ¿qué me duele la cabeza? ¿Qué me tomo? Anticonceptivos. O sea, él mandaba anticonceptivos. Entonces, a eso yo decía, yo creo que algo ha de haber visto y me está respondiendo de esa manera. Pero sí sentía ese de, ay, el de no quiero ni acercarme porque vaya a ser real. Hasta que un día me dijo, oye, mamá, tú tenías algo en la pancita. Y yo dije, ¿por qué? Sí, tú tenías, pero ya no lo tienes. Y le dije, Diego, ¿a quién escuchaste? Es que me lo dijo Elisa. Y sí, tuve un aborto y Diego me lo dijo. Y cuando me lo estaba diciendo, Diego me agarraba mi pancita. Y yo dije, ya, tengo que hacer algo y decirle a Elisa que se vaya, que busque la luz pero que aquí ya no. Entonces, pues yo en ese tiempo, mis entendimientos, empecé a poner mantras, a poner mucho incienso, a pedirle que se fuera, que ella no debería de estar aquí, que era una niña muy bonita y que a mí me hubiera encantado ser su mamá, pero pues yo no era su mamá, que ella tenía una mamá y que tenía que ir a buscarla y que pues que se fuera. Como que a partir de ahí ya Diego dejó de hablar y le dije, Diego, tienes que decirle a Elisa que busque a su mamá. Y como que Diego, pues te digo que en sus momentos decía, sí, ya no voy a jugar con ella, mamá, para que tú no te enojes. ¿Y no lo seguían escuchando? No, ya no. Y aparte ya creció, y ahora que ya creció le preguntas, oye, Diego, ¿te acuerdas de tu amiga Elisa? No, mamá, digo, tú decías que te... Y ya no se acuerda de su amiga Elisa. Pero sí te sacaba varios punes. Sí daba muchísimo miedo. Todavía cuando nos mudamos para acá, sí seguía hablando con Elisa. No, ya cuando volvimos aquí, porque se calmó ella en la casa de mis papás, calmó cuando venimos para y acá, regresó aquí. ¿Y crees que dijo que estaba en el ropero o en el closet? ¿Dónde estaba ahí? Sí, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. No, sí. Y ya. Que andan metiendo gente que no paga renta. Ajá. Y ya después tú ahí fuiste cuando fuiste a rezar, ¿no? Me acuerdo. Hola, perdón en la edición. Esta Elisa nos bajó el sistema. Entonces, pero bueno, aquí estamos otra vez. Que la boca se te da chicharrón. Cambiamos de tema de Elisa. Pero no, sino aquí ya tu guardián ya se hubiera puesto loco. Eso sí. Muy bien. Uh-huh. Pero bueno, Gaby, me habías contado aparte otra historia hablando de aquí del guardián. De una de tus guardiancitos. Sí, cuando nos mudamos con Loki, que era bebé, o sea, el departamento tiene un pasillo largo y es que da a la habitación de mi hermano. Entonces ahí pues a diferencia de toda la casa que es súper calurosa, ahí se siente como está muy frío, ¿no? Se escuchaban ruidos raros como pues no sé, como si caminaran arriba y Loki en ese entonces estaba muy bebé, entonces se quedaba viendo siempre como algo fijo, como si viera a alguien. Entonces pues nosotros lo ignorábamos, ¿no? Pero sí se sentía como extraño. Y cuando llega Jobcita, ya un poco más grande Loki, pues ella es la que hace que todo se sienta diferente, como que pues sí, justo nos cuidaba. Cambió mucho esa parte de la casa, porque pues ya era como normal, como podemos pasar, y Loki pues caminaba y lo que sea. También cuando llegó Aria, pues también que era una bibulita, bueno, es una bibulita, pues ya como que se calmaron, porque al principio pues sí era como una sensación extraña, y ahora que en enero Hope cruzó el arco iris, pues se volvió a sentir esta sensación extraña. Se escuchan ahora como que corren, nosotros vivimos en el cuarto piso, entonces pues es imposible que alguien esté arriba, ¿no? Entonces sí se escuchan como si corrieran, no sé, ruidos, se escuchan ruidos, porque a veces se escucha como que tiran a algo, entonces, no sé, esperemos que, no sé, si empezamos a poner como una velita, si les ponemos una velita Jobcita como para que nos siga cuidando desde el arco iris, pero sí es como esa sensación de que un perrito te cuida, ¿no? Te protege
y que cuando ella no está, pues ahorita mis otros 2 chaparros pues no son, pues no tienen nada de guardianes. Solo son bonitos. Esponjositos. Esos Sí. cositos. Mira cómo se te queda viendo. ¿Sí? Ujú. Ay, no. Pero bueno, Isra, ¿y a ti qué te ha pasado? Platícanos. Bueno, siguiendo con lo de las mascotas, no les había mencionado. Yo siempre he tenido gatos, yo no tengo perros. Bueno, una de mis gatitas, Bicha, la teníamos cuando vivíamos en Guerrero. Porque yo soy hijo de militar, entonces yo he viajado por todo, no toda la República, pero unos cuantos estados. Cuando vivíamos en Guerrero, una vez, sí, Mario, fuimos a comprar el súper y regresamos. No pasó gran cosa, pero cuando regresamos a la casa y estaba la gata, abrimos y la gata se erizó en la puerta. Vivíamos también en 3er piso, entonces pues no. Y aparte es una unidad militar, obviamente no había nadie. Pero bueno, nos llamó mucho la atención que la gata se erizara en la puerta de la nada. Entonces sí entramos primero a revisar toda la casa, no había nada raro al parecer y ya. Ujú. Pero es una de las cosas. Pensando ahora en esto de los guardianes, pues sí le hicimos caso, toda la familia. La gata se erizó en la entrada, primero revisamos la casa. Sí. Ok. Creo que después en esos días, en la noche, alguien me abrió así, me hizo así en la cerradura de mi puerta. Pero tampoco fue nada, me paré a abrir, bien valiente. Pero no había nada. Ujú. Pero bueno, no les puedo contar otras cosas. Hay una historia de chiquito, así como a Diego. Yo no me acuerdo. Entonces les voy a contar la historia como me con mis papás. Sí. Ok. Ellos sí se acuerdan. Yo me acuerdo y sé que es real porque yo la vi. Cuando yo tenía 3 años, vivíamos en Cancún. Y bueno, lo importante de eso es que teníamos un busto, que son imágenes nada más aquí del pecho para arriba, del Sagrado Corazón de Jesús. Para acabarla era una imagen, pues santa, se supone. Estaba, digamos, en la parte de arriba, a media pared de mi cuarto. Yo dormía solo. Y me dicen mis papás que yo les decía que me regañaba en las noches, que me hablaba y que me regañaba. ¿El Sagrado Corazón? Ok. Yo no me acuerdo. Ok. No tengo ni idea de que me regañara, pero yo sí me acuerdo de la figura. Ujú. Me acuerdo de dónde estaba colgada y todo, pero no me acuerdo de que me hablara, pero dicen que yo les decía que me hablaba y que me asustaba, y pues en algún punto me creyeron porque la quitaron. Y no hubo más, la quitaron y ya. Nosotros nos cambiamos de casa, de Cancún nos fuimos a vivir a Mérida, entonces dejaron la figura esa ahí botada. Pero por azares de regresamos unos añitos después, pues creo que solamente un año después regresamos. Y ahí seguía la cochina figura. Y eso que como era unidad militar, pues nosotros no salimos, alguien más entró. Pero yo no sé si pasó algo, ¿no? Pero cuando regresamos, ahí en el cuarto donde yo estaba, ahí estaba otra vez la figura. ¿Quién sabe si fue por eso? La verdad no les puedo asegurar, pero nos cambiaron de cuarto. Yo ya tenía a mi hermano cuando regresamos. Ujú. Pero nos cambiaron del otro cuarto. Había 3 cuartos y ese lo dejaron como el cuarto bodega. Sí. Pero en algún momento ya dijeron, bueno, esta cosa ya la vamos a regalar, la vamos a tirar. Y total que fueron y la tiraron. Y en unos días abrimos el closet y aquí estaba otra vez el busto del Sagrado Corazón. Y yo, de eso sí me acuerdo, de eso sí tengo memoria, yo también lo vi. Lo tiramos y regresó al closet. O sea, como hacen luego las ouijas, ¿no? Es lo que dicen, cómo hacen las ouijas. No tendría algo por ahí. Pero yo creo que sí. Pues yo creo que sí, porque me hablaba, según. Pues yo no me acuerdo que me hablara, pero me acuerdo de la figura. Y sí me acuerdo que la tiraron y volvió a aparecer. ¿Y nunca te contaron algo específico tus papás de lo que te haya dicho, aparte, o sea, de regañarte, pero... Solo les decía yo eso. Que te regañaba nada más. Que me regañaba y me asustaba. Ajá. Yo no me acuerdo, pero pues sí, yo me acuerdo perfectamente de la figura. Y me acuerdo de cuando se volvió a aparecer en la casa y entonces ya no la tiraron. Ahora no sé a quién buscaron y se la regalaron. Ya. Como Es Anabel. mucho el problema. Sí. Ya no es mi problema. Así es. Pero sí, pues, se volvió a aparecer algunos días y ya. Se la regalaron y ahora sí. Ya no regresó. Ya no regresó. Pero, Ya encontró a interesante. quien regañar más. En Sí. Cancún, entonces. Eso fue en Cancún. Ay, qué miedo. Si alguien nos mira de Primera que me Cancún y acuerdo. encontró un busto, ya saben quién es el dueño original. ¿A dónde ¿A dónde la pueden ¿A regresar? dónde van a regresar? No cuento. Eso fue mis papás. Pues sí saben, lo regalaron. Bueno, pues no sé. La verdad, no me acuerdo de a quién se lo dieron. Qué fue exactamente. Pero entre el intento de tirarla no salió. Ujú. Porque regresó. Sí. Y eso que teníamos ahí también una gata. Pero bueno, esa cosa pues regresó solita.
quién sabe ahí qué habría, sobre todo porque era una figura religiosa, Claro. en teoría, ¿no? Pero bueno, regreso, eso es lo primero que yo me acuerdo de cuando era más chiquito. Me han ido pasando más cosas, esa es la primera que recuerdo, Ajá. en la que hubo testigos. Ya después, pues, me han pasado más cosillas, pero en mi casa no. En general en mi casa no. Yo no, mi hermano, que tengo un hermano, pues no es sensible. Mi papá, pues él tampoco. Le cuenta mucho de este tipo de temas, pero no. Que yo sepa de mi familia, creo que mi mamá sí. Pero tampoco nos ha contado mucho que a ella en general le pase. Si acaso, por ejemplo, que yo creo que yo tampoco puedo jugar Ouija, que mi mamá intentaron sus amigas cuando ella es enfermera en la escuela militar de enfermeras, y el tablero no la dejó jugar, la rechazó. Así que si mi mamá jugaba, no se movía el tablero. Entonces yo creo que probablemente me pasará lo mismo si algún día lo intento, pero nunca lo he intentado y me dan ganas. Pero bueno, de esas cosas ya más adelante he visto, no tanto así como que dijeras yo de chiquito le hablaba a alguien o yo veía personas. La verdad es que no, realmente eso estuvo muy tranquilo, si acaso eran pues cosas ya está más grande, sí me empezaron a pasar más, pero pues ya que yo le entendía más. Y no es que no me acuerde, sí me acuerdo de todo. No me pasaba de niño, al contrario que le pasa a los niños y se les olvida. A mí de lo más que me pasó hoy fue ya más grandecillo. ¿Qué te pasó? En la carrera. A ver, cuéntanos algo de la carrera. Como nosotros somos médicos, en la carrera pues sí vemos mucha gente. Pero en los hospitales no, nos vamos por partes, incluso desde que era estudiante. Una que me gustó mucho, teníamos, una de mis amigas rentaba enfrente de la universidad. Yo estudié en Puebla, en la UPAEP. Justo enfrente de la universidad rentaba mi amiga, y ahí nos juntábamos para estudiar, etcétera. Ellas me contaban, bueno, no me contaban, un día que estábamos platicando, comiendo, etcétera, y yo de pronto veo por así, en mi campo visión lateral, que una chava pasó, se metió al baño y ya. Les pregunté, ¿por qué no me la han presentado? Pues me acuerdo más o menos de las facciones y todo, una persona güerita, rubia, pero nada más. No les puedo decir que se veía triste o algo así, era más bien con la mirada en su mundo, o en sus asuntos. Se metió al baño y ya fue. Y ya les pregunté a mis amigas, ¿quién es? ¿O hay alguien más? Oigan, ¿qué onda? Porque aparte se siente. Sí me di cuenta que era algo raro. ¿Han visto el programa de Ghost Whispers? No me acuerdo cómo se llama en español. Ah, sí. No. El donde la que veía como fantasma y que su esposo era como paramédico. Ajá, exacto. Ya. Su abuela le dijo que es Medium. Algo. Se llamaba el programa Medium. No, estoy seguro que era Ghost Whisperer. No, sí, pero en español. Ajá. ¿En español? Ajá, en español. Ajá. Sí. Pues se siente, ¿cómo lo describieron ellos? Como nostalgia o algo así. Pues yo creo que sí era muy acertado. Y ya les pregunté y me dijeron que no había nadie. Pero me platicaron que había ruidos en las noches o cuando estaban durmiendo, porque había 2 cuartos y cada una dormía en su propio cuarto, que escuchaban que les hablaban por su nombre, ahí pensaban que era la otra y que le decía, oye, ven, se va a Sofía, y la otra se llamaba Olga, y oye, Sofía, ven, y se paraba a ver qué, pero la otra no era, estaba en su cama durmiendo. Y respectivamente que a las 2 les pasó y a las 2 escuchaban ruidos en la cocina. Y ya cuando les comenté eso, se les ocurrió empezarle a poner una velita o algo, o a hablarle para que ya me las dejara en paz. Sí, yo no diría que se tranquilizó. Dicen que bajó la actividad porque otro día que nos quedamos a estudiar, yo me quedé obviamente en la sala y había una cocina, tenían su cocinita cerrada, y en una noche que yo estaba esperando que me aburriera para ya dormirme, empecé a escuchar ruidos en la cocinita. Y de pronto escuché como aventaban latas, tiraban cosas. Uy, híjole, bueno. Pero ni me asomé, no era necesario. Sí se escuchaban claramente el desmadre ahí en la cocina. No, me esperé a que parara. Okay. Pero sí, la verdad es que no me asustó ni me inquietó, porque no salió de la cocina ni me fue a mí a dar lata. Okay. Quédate ahí. Sí, quédate lata. ahí. Sí, tú en tu asunto, yo en el mío. Y ya el otro día,
ya en la mañana que van a ver. Y pues sí, sí es cierto, ¿qué creen? Estaba aquí afuera de la cocina y escuché todo el desastre. ¿Y sí había desastre? Sí. O sea, no lo levantó. No tuvo la educación de levantarme y yo no tuve las ganas de irlo a molestar que lo hiciera. Y otra de esas, que fuimos a casa de otra compañera, en ella era una casota en un pueblo. Su casa estaba grande, varias recámaras, de tipo colonial. Hasta tenían la escalera así ancha, que subía. ¿De herrería y así? Casi. Bueno, era de madera, creo. Pero bueno, toda la casa en sí era grande y aspecto tipo colonial. Pero decían que en la sala, en la cocina de noche se sentía muy pesado, que escuchaban ruidos en la noche. Yo no me quedé despierto por eso. Yo me quedé despierto porque tenían un Xbox y tenían Resident Evil 5. Y yo no tenía esa consola, así que yo quería jugar Resident Evil 5. Claro, aprovechar. Y me quedé jugando Resident Evil 5. Y en lo que estaba yo jugando bien a gusto, empecé a escuchar ruidos de como si niños jugaran canicas. Botaban esas pelotas de plástico, ve que se escucha bien distintivo el ruido. Y jugaban en una bici, en el techo. Así, órale. De una casa de 2 pisos. Claro. Eso, y bien clarito, como si estuvieran arriba de mí haciendo su desmadre. Bueno, no están aquí abajo. Y sí, si una persona se asomaba a la escalera donde quedaba para la sala, el baño de abajo, la cocina, sí se sentía el ambiente pesado. Incluso esa noche después de eso, que ya me fui a acostar, escuché que una persona estaba gritando, pero se escuchaba muy lejos. A mí me dicen que si escuchas que está lejos, quiere decir que el espíritu o algo así está cerca. Ya después lo dejé de escuchar, pero pues sí, yo lo escuché un buen rato. Pero directamente no me pasó como que algo me viniera aquí a la cara a mostrarse. Pero sí se escuchaba bien claro. Por ejemplo, los ruidos en el techo. De la bici, de la pelota. Pero justo estábamos platicando en una ocasión en una guardia que no eran niños, ¿no? Que, o sea, esas cosas que se escuchan como canicas, porque a mí me tocó de niña escuchar canicas, pero también, o sea, siempre, por mala suerte, hemos vivido siempre en el último piso. Y era, o sea, ni siquiera había forma como de que subieran o aventaran, y se escuchaba muchas veces que aventaban canicas o así de como niños. Entonces a mi mamá le dijeron, no sé si mi mamá nos mintió o qué, pero decía que, mamá, es que yo creo que murió un niño aquí y pues... Se fue al techo a jugar. Ajá, entonces ella decía como, no es un niño, no se estresen, no se preocupen, porque a veces se veía, teníamos una ventana como en la cocina y se veía como una sombrita, decíamos que era como un enano o un duende, porque veíamos como algo así, pero escuchaban muchas canicas, decimos, es imposible porque aparte o sea, como que la construcción era como en triángulo, entonces no había forma de que, o sea, que por gravedad cayeran como alguna cosa, entonces mi mamá empezó a poner veladoras, inciensos, igual como muchas cosas que yo creo que en nuestra mente nos hace creer que se va a calmar, ¿no? Pero, justo, ¿no? O sea, ¿cómo creer que son niños y luego dicen que no hay niños fantasmas, ¿no? Yo no sé si sean niños o lo que sea, porque realmente yo no vi nada. Sí. Solamente pues escuché los ruidos muy distintivos, pero se escuchaban pues clarísimos, como si estuvieran aquí arriba. Ruidos que por lo regular hace un niño. Pues, bueno, sí. Ni a mi edad ya no juego canicas, ni con la pelota. No, y en la bicicleta, ¿qué hora era? Para que estuvieras en la bici. Más que nada eso. Más de medianoche. Sí. O bueno, ¿qué tal si alguien estaba haciendo ejercicio? No, lo que le platicaba yo a Gaby en una de las guardias cuando me contaste esa parte, y lo que te iba a contar alguna vez, cuando vivía yo en Politécnico en la casa de mi hermano, es una casa de 3 niveles, y para el último nivel tienes que entrar por una escalera de caracol metálica por fuera. Entonces en la parte de arriba vivían unos amigos de Huachi. Todos los viernes jalaban para la tierra. No siempre me iba yo con ellos, algunos viernes yo me quedaba. Le decíamos vaquero. Se iba el vaquero como a las 11:05, 11:10, 11:15, 11:30, y empezaban a caer canicas. Entonces cuando se supone que van a hacer una limpia a esa casa, pues arriba tenían una santita. O sea, el vaquero tenía una... Pues no sé si era de él, porque también le pasó el temblor, su hermano. Estuvo mi hermano, el Ale, arriba. Okay. No sé quién de todos haya llevado a la santa ahí. Pero de por sí esa casa, cuando tú vas a esa casa,
también tienen unas escaleras y tú te pones así para querer subir, no puedes. Se siente una tristeza y unas ganas de llorar que yo le decía a Lalo, le digo, es que aquí, en lo que era la parte de la escalera y la sala, yo le decía a Lalo, es que aquí me da muchas ganas de llorar, aquí siento algo muy que me presiona y tengo muchas ganas de llorar. Vamos a salirnos. Y nos salíamos y automáticamente se me quitaba esa sensación le digo, es que aquí se siente como muchas ganas de llorar, tristeza, y no sé, le digo, ¿aquí pasó algo? No, pues yo que sepa, ¿no? No, ahí directamente en la casa no. Supe que sí murieron una pareja de viejitos Que vivieron antes de que tu vivieron hermano, ¿no? antes de que mi tío comprara esa casa. Ajá. Ahí llegaron a vivir 3 de mis tíos, y los cuales se fueron en un accidente automovilístico. Entonces esa casa pasa a ser de mi abuelita se lo hereda a mi prima, hija de uno de mi tía, que en ese caso iba con ellos, y ella se la vende a mi hermano. Otro de los amigos de ahí, que es Ricardo, que vive en Puebla, Uh-huh. en una de sus experiencias matrimoniales, Ya lo estás balconeando. yo espero No que ya es sepa. tú, Ricardo, que tú crees. Es otro. Es otro. Es otro. Ya mejor ahí le paro. Entonces su esposa dice que estaba lavando los trastes. Porque aparte en esa casa enfrente hay un departamento en el mismo terreno. Entonces ellos vivían en ese departamento. Comentaba que había 3 personas en la cocina que no conocía. Porque se veía la casa de ese departamento. Están como de aquí a donde está la pared, más o menos, de separado, ¿no? Ajá, más o menos. Entonces se ve bastante bien la cocina ahí. Había 3 personas que se las empiezan a describir y pues aparentemente eran mis tíos. Pero cuéntales que tus tíos, en Sí. un accidente en la carretera. Ajá. Ajá. Para los que no saben. No, fue lo que comenté hace un ratito. Sí, ya lo dijo. Sí lo comenté, al aire. Oye, y también que tu hermano de su casa siempre daba asilo a todos los amigos, familia. Sí, a todos. Ahí pasamos muchos. Ajá. Sí. Que venían ¿de dónde? De Huachinango, Puebla. Sí, en esa casa sí pasaban varias cositas luego. Interesante. Ajá. En mi casa a mí casi no nos pasó. Qué bueno. Directamente en mi casa, no. Bueno, en nuestras casas. Y que tuviste varias. Sí, no, bueno, más allá de lo del gusto, Ajá. no, en la casa directamente no. De hecho, siempre decían, ay, no, cuando él vaya no pasa nada. Me contaban que ahí se aparece, no sé. Y ya cuando me llevaban a mí a ver si es cierto, pues nunca pasaba nada. Ok. Sin decir nombres de hospitales. Porque pues uno no sabe cuándo puede ir a tocar la puerta. Por ti, no por mí. No, es que sí hay que cuidar esa parte. Sí. Cuéntanos algo que hayas visto. Que te haya dado, En algún hospital que hayas rotado. Lo que hayas escuchado en este caso. Pues hay varios. La verdad es que no es como... Yo porque si nos dices que no es tan común como la gente cree. Sí, como sale en la tele, por ejemplo, que está lleno de... Uh-huh. La planchada. No. Bueno, esa creo que sí es real, pero nunca O sea, la sí, he pues, pero no la visto. hemos visto. El día que venga alguien a contarnos de la planchada, yo me voy a disfrazar de la planchada. Uh-huh. Es que ya tengo el disfraz. No me gustó la película. No está padre, sí. Por ejemplo, me voy a robar una historia. Yo no lo vi directamente. Okay. Me la platicaron cuando yo era estudiante. Y con esto les comienzo a contar. Era un hospital pediátrico. Nos contaron que había un caso de un retinoblastoma. Pero el pobrecito niño, después de que le hicieron enucleación de ambos ojos, aún así no lograron contener el avance y falleció. Después de esto, en español le sacaron los ojos. Los sacaron los ojos, exactamente. Más tenebroso todavía, ¿no? Y pues falleció de todas maneras, porque eso es un cáncer de los ojos y se los tuvieron que sacar y aún así no lo logró. Okay. Después de esto llega otra pacientita X, una niña que estaba por otra enfermedad.
pero se quejaba con los doctores, y ya cuando fueron a ver qué pasaba, porque lloraba tanto, les dijo, es que en mi cama hay un niño que no tiene ojos y que me está diciendo que me quite porque es su cama. Entonces todo el mundo se espantó cuando les contó eso. Qué miedo. No lo viví yo directamente, pero sí le creo. ¿No te dijeron cuánto tiempo había pasado de Poco tiempo. lo que pasó el niño? Sí, pero o sea, realmente era imposible que la niña viera. Claro que supera Fue de totalmente sí. después. Y eso fue en un hospital pediátrico. Ajá. ¿De aquí del DF? No. Ah, ok. No. Eso ya no existe. Ah, no, que Eso ya fue- se le... Eso de hecho fue en Puebla. Yo estudié allá. O bueno, es de las que más me gusta. Yo directamente en hospitales casi no he visto porque casi no pasa. Es muy raro. Y en general yo trato de cerrarme en los hospitales porque pues yo hay trabajo. Y es malo estar tan sensible en un área que hay tanta gente sufriendo, que hay tanta gente muriendo, que pues sí pudieran estar, digamos, perdidos y sí podría haber mucha actividad al momento. Yo no soy medio, me aclaro. Solamente pues alguien me dijo, es que tú puedes ver, y me hizo algo y quizás pues de pronto me doy cuenta que sí puedo ver. Pero no tanto así. No veo como gente caminando por todos lados. Uh-huh. No es tan común afortunadamente, pero sí siento o sí puedo notar algunas cosas. Cuando estuve en un hospital en construcción, no les diré cuál, esto no es tan divertido, pero realmente sí se veía en las noches, en las guardias, porque nosotros hacemos guardias toda la noche y todo el día. Cuando me tenía que pasar por esa zona en construcción, se veía gente, pues sí, gente, y se sentía feo. No entiendo qué parte demolieron o qué pasó, creo que se les cayó en el temblor o algo así. Y le estaban remodelando y reconstruyendo, pero algo pasó ahí porque sí vi mucha gente. Eso me llegó a pasar. Y en las noches sobre todo. Uh-huh. ¿Y la que más te haya marcado? Ay, la del niño sin ojos, pero Sí, o sea. esa yo creo que es la más fea. Pero digo, he visto... a mí directamente casi no, porque para que yo lo experimente tiene que ser algo muy fuerte. Pero he visto como el retazo de la imagen, sobre todo de cosas que se te pegan y que parecen niños. En la terapia intensiva, un paciente le dijo a la enfermera que si la dejaban traer a los niños al trabajo. No, pues obviamente no, ¿por qué? Dice, y es que esos niños que vienen con usted. Toma. Así de ¿qué? También yo vi en la terapia intensiva cómo las teles se prendían solas. Para esto la tele no está aquí al alcance del paciente, la tele está en el techo, así en un lugar que yo mido unos 76 y yo no la alcanzaba sin subir un banquito. Y la tele se prendía sola. O los dispensadores que son automáticos para darte las servitoallas, eso se empezaban a soltar solitos. Eso sí yo lo viví, sí las vi en mi cara, y, órale. Es que era automático. O cómo se quedaban marcados las huellas, porque en las terapias también hay unos pads en el suelo que son como pegajosos para que no te lleves, para que no contamines. Y sí llegué a ver cómo se marcaban huellas y no estábamos pasando nosotros. Esas cosas sí las vi, pero no es tan padre como ver hay gente caminando, pero sí son muy obvias. Y bueno, la que más me ha marcado fue cuando ya yo era residente de urgencias en etapa COVID. Ahí sí vi mucha gente, pero la verdad es que me hacía que no los veía. Pero el más feo fue un muchachito de 14 años. Pero el paciente, el niño ya llegó pues mal al hospital. Llegó para directo a una terapia intensiva, estaba grave. Pero en cuanto lo vi, pues ya supe que no le quedaba mucho tiempo. 2-3 días como mucho. En cuanto vi que llegó al área de urgencias, ahí ya sabía. ¿Pero cómo lo presientes? ¿Cómo ¿cómo sabes? sabías? O sea, no es como que tenga aquí, me quedan tantas horas. Pues no estoy seguro de cómo explicarlo. No vi como algo más o algo que me dijera en cuanto o sea, no fue básicamente el cuadro clínico, ya fue algo más. O sea, desde que lo vi yo no sabía. No sabía el cuadro clínico aún. Nada más lo vi que lo pasamos a la camilla. Le queda. No lo va a lograr. No sabía cómo definirlo, solamente lo supe. ¿Como intuición? Lo vi, pues intuición quizás, o sea, sí soy en general muy intuitivo, pero tuve la certeza de que él ya
Obviamente no es como que no lo vayamos a tratar y todo, Sí, claro. pero desde que lo vi tuve la certeza de, no estoy seguro si intentaba comunicarse o algo, porque yo esas cosas cuando estoy trabajando, no, las bloqueo Como las totalmente. bloqueas, sí. No me dejo, Ok. ni como que me vean, etcétera, porque es malísimo. Malísimo, se me pegarían muchísimas cosas, pero ese caso, sí, desde que lo vi ya supe que no. Y no saben ellos tampoco. No saben qué les pasa, pero tampoco te ven. No es como en una película que lo están cirujeando y que él siente todo. No Ajá. sé si la han visto, yo no me acuerdo cómo se llama. Ah, que- ¿ese como sexto sentido? No, es otra película donde sale que es Anakin Skywalker, Hayden Christensen, que le están operando de corazón abierto, pero que la anestesia no le sirve. No. Pero Solo está siente todo. paralizado. Ajá. O sea, pero que Y- no puede comunicarse. Y o que algo él se así. sale de su cuerpo y puede ver todo. Ok. Realmente no es así cuando llegan estos pacientes, no ven nada, no saben qué está pasando, no nos ven a nosotros atendiéndolo, Ok. solamente están como encerrados, pero no saben nada, no saben qué está pasando con ellos, no saben que está mal, tampoco saben si ya no van a estar. Yo creo que sí. Bueno, cuando falleció un amigo que estuvo en esa situación, que me llamó y lo intubaron, me llamó antes de que lo intubaran y todo, y falleció al otro día, pues sí, sí lo pude sentir y no me gustaba desde ese día estar con los pacientes intubados, como 2-3 días en lo que se me pasaba. Ok. No me acerqué yo mucho a los intubados. Te recordaba a tu amigo. Sí, y pues con él no hay forma, cuando hay gente es gente cercana, No mirarlos. me busca, Sí. entonces no lo podíamos, no es como que yo pueda así, Sí, porque ya te sé. buscan y eso que él, cuando le pasó, él estaba en Puebla y yo estaba aquí trabajando. ¿Y cómo es que te busca? Sí, siento que me hablan directamente. En su caso, como él falleció, pues sí sentía claramente que ya que me quería decir algo, que me estaba busque y busque. Lo siento como una presión, como que están pensando, la idea viene a mi cabeza todo el tiempo. Y eso me puede pasar no solamente con un fallecido, incluso alguien si está pensando mucho en mí o quiere que yo le hable o no sé qué, también lo siento como una idea en mi cabeza que me regresa y me regresa y me regresa y yo no tengo, como que yo estoy pensando, quiero pasarme tal juego que es mi hobby, soy gamer, y de pronto empiezo a pensar, quiero hablarle a esta persona, le voy a escribir, o hasta sueño con la persona, ahí es cuando ya me doy cuenta, no, esto no es mío, alguien me está buscando, alguien quiere algo. Ok. Bueno, es una de las cosas que puedo hacer, o no sé cómo describirlo. Por ejemplo, ese tipo de situaciones, no sé si han platicado aquí de brujería, trabajos. Leve. Muy leve. No soy un experto en eso. Lo que les puedo decir es que en mi propia experiencia ya lo viví. No era a mí, era mi entonces pareja. Lo que yo les puedo contar, lo que yo viví es que estábamos en un cuartito como de este tamaño, así ahí vivíamos, 2 por 2 metros cuadrados, y de la nada se nos metieron moscas, como unas moscas grandes, negras, casi nos enjambraron. Total, las matamos, y ya que terminamos con todas las moscas, voy a barrer, no había nada en el piso. Ya no estaban las moscas. Ajá, un enjambre de moscas desapareció de la nada después de que las matamos. Y de pronto yo tenía rasguños, etcétera. Pero no era para mí. O sea, le estaban haciendo brujería a la... Ajá. Sí, a mi pareja en ese entonces. Era lo del capítulo pasado con la abuelita. Y a mí me Algo tocó. parecido. Que empezabas con Plagas. con plagas. Ajá. Pues Pero sí, obviamente curioso eso. aquí no llegó a la agresión como con él. Y no era para mí. Pero estuvo muy curioso. Fue innegable eso de las moscototototas. Ajá. Ya no había nada en el piso. ¿El aroma no cambió? No. ¿No? No, nunca llegamos Ni a el eso. frío, nada. De hecho, en general, como pues, no sé si soy especial o algo así, pues era muy difícil que nos alcanzaran, pero esas cosas sí las vivimos. Uh-huh. Ya después me enteré de más del trabajo. Sí. Digo, eso ya. Pero ¿cómo supieron que era brujería? Porque le dijo Ok. una señora que sí es especializada en esos trabajos. Y además, con lo de las moscas fue bastante obvio. Sí. Y más con los arañazos, ya te das cuenta que ya. Sí. Pero pues, sobre todo los arañazos, pues puedes decir, quizás Los gatos. El en el gato. metro, quizás, no sé, cualquier cosa.
Una noche de pasión. Quizás, pero las moscas gigantes que desaparecieron Ajá, de eso la sí. nada, eso ya era mucho para ¿Dónde? ignorar. Ajá. Bueno, entonces, saliéndonos un poco de tema, también pues, viví eso. Regresando un poco a lo de los hospitales, entonces, pues ya sucede eso. Pero es mejor hacer nuestro trabajo y no hablarles. Todavía cuando fallecen quizás se les puede decir algo. Yo casi no tenía esa costumbre. Algunas veces lo hice cuando lo noté que lo necesitaban, pero O antes, solamente ¿no? Antes de morir también, como que necesitan que les digas que se vayan. Pues quizás, no está mal que lo hagan. Yo solo muy contadas las ocasiones. Por ejemplo, cuando iba a tomarles el electro para ver el trazo que se nos pide y demás, ya decía, ya terminaste, estás bien, voy a hacer esto, perdón, etc. Muy raro, realmente yo creo que no se lo esperan de mí, pero sí lo llegué a hacer algunas ocasiones, pocas. Pero sí pasa mucho. Pero en general en los hospitales los pacientes se van y aunque no la pasan bien en sus últimos momentos, no se quedan pegados al hospital. Porque no vivieron en el hospital, no tienen nada que regarse al hospital. Solamente que fueron internamiento prolongado, a lo mejor. Yo creo que no. Yo creo que no. En los hospitales casi no veo cosas merodeando o así, muy, muy, muy raro. Más bien pues se van a sus casas, se van con personas, se van a lugares que signifiquen algo para ellos o que sepan, pero a los hospitales es muy raro que se queden pegados. Solo que sea algo pues traumático y colectivo, Okay. ahí a lo mejor, y aún así, bueno, al menos en mi experiencia, casi no. Oye, Isra, ¿y qué les decías? Porque yo creo que hay que saber dar las palabras indicadas para, como tú dices, que no se te quede pegado. Solamente ya terminamos, nada más te voy a hacer esto, pero ya puedes descansar. Ok. O ya ve cuando que tengas que ir. Ah, ok, Realmente no más que eso. No más que eso. De bueno, discúlpame, te vamos a hacer Sí, esto. no hacer ningún vínculo para no llevárselos. Sí, realmente muy poco. No, yo no soy medio. Soy, no sé qué soy. Sensible. Supongo. O quién sabe, pero yo creo Supongo, que sí porque podría ser. no los veo así caminando, pero sí siento mucho. Sí siento muchísimo las energías, quizás, del ambiente. Les estaba contando hace rato fuera de cámara sobre que no solamente con personas, incluso con objetos se puede sentir. Yo antes vivía en Nesa, un pueblo bien tranquilo, bien amoroso, que puedes ir y no te pasa nada. Y en la esquina, antes de llegar a mi casa, había una camioneta destartalada estacionada con vidrios polarizados. Se veía así que necesitaba mantenimiento y ya no la movían. Estaba ahí todo el tiempo, pero pasaba yo al lado de esa camioneta y desde que la veía sentía horrible. Se los puedo describir cómo pasar y que sintieras que muchas personas estuvieran gritando así de alguien, ayúdame, ¿qué está pasando? O sea, como... Pasabas al lado y se sentía toda esa desesperación. Esa energía. Como si hubieran desvivido. Ahí. Sí, no puedo. Yo creo que No sí. lo puede asegurar, pero Pero ajá, a lo que pero me lo dice yo sentía. pienso que sí. Yo soy un poco sensible, mi hermano, ¿no? Y aún así él decía, cuando llegaba a pasar ahí al lado, también decía, no, está feo. Le daba curiosidad, así, ay, algún día voy a grabar. En general, no pasa nada si tienes curiosidad y tomas una foto o grabas, quizás. Solamente que tengas la mala suerte que lo que esté ahí te note. Pero en general, si no eres muy sensible, por ejemplo, pero pues te gusta ese tipo de cosas, pues puedes hacerlo. Igual y no te pasa nada. Si eres una persona más bien sensible que te ha pasado, no, porque si te va a ver, de inmediato te va a ver y se te va a pegar. Yo no sugiero que lo hagan. Si saben que les ha pasado antes, que han visto cosas, etcétera. No, en el momento en que llama su atención, también te pueden ver de regreso. Entonces, yo no les sugiero que lo hagan. Si son sensibles. Si no son sensibles, pues dense, ¿no? Por eso hay mucha gente que sí graba, que hace sus videos, documentales y no les pasa nada. Incluso aunque sí graben cosas. Por ejemplo, un caso, no sé si es derechos de autor, hay un vato que sí sube muchos videos de este tipo de temas, antes de Extra Normal, y siempre captan Alberto puras del cosas Arco, que no son, hasta un día que sí captaron algo en un kinder. Y yo creo que eso ni se lo esperaban. A veces en sus videos que veo cosas, digo, ellos están viendo el mugre árbol que se está moviendo. Y de pronto así captan cosas reales.
Es lo que me agrada de sus investigaciones. Por ejemplo, porque si ves otro tipo de personas que hacen eso, te muestran un espíritu así bien evidente y Ajá. dices, no puede ser. Ajá. Generalmente yo crecí con la idea de que si cuando grabas algo es algo muy tenue, muy fino, ajá, que no se te va a mostrar tan fácilmente. Rara vez vas a encontrar un fantasma que se te aparezca tal cual, como te lo pintan así, de Yo que creo. vayas caminando y... Sí, yo no, pues eso me da mucha risa porque cuando capta cosas de veras ni se están fijando. Ajá. Está viendo, se movió ese árbol, mira, se movió. Y allá al lado, Y eso era ok. Pero porque ellos no lo ven. O sea, yo creo que sí hasta que están, están. yo no sé si le Y dicen, la mayoría ¿no? tampoco lo vemos. Ajá, exacto. Es que es lo que voy, eso es lo que decíamos en los pasados, historias que contaron, que no toda la gente tiene esa sensibilidad de ver las cosas, Ay, sí. Ujú. que sí influía mucho si tu energía atraía esas cosas, porque no cualquiera. Porque yo te pudiera decir que a mí que me dijeron que era yo que podía hacer eso. Yo no. O sea, sí me pasaron muchas cosas en la vida, pero, por ejemplo, yo llegar a tu extremo de llegar y ver directamente o relativamente constante, fuera del relato de la viejita, ver algo más, yo nunca he vuelto a ver en mi vida. Ajá. Todo lo demás, ajá, algún rostro ahí que creí ver, puedo achacar a muchas otras cosas. Pero ver, una vez nada más. Pero oíste La Llorona también. No, sí, por sí, me han pasado muchas cosas, ¿sí? Pero de llegar a tu extremo de estar viendo, no, una vez nada más. Ajá. ¿En serio, Crombie? Sorprendido. Sí, no, ¿cómo crees? Afortunadamente no es como ver una multitud por ahí caminando. Sí. Es muy raro, solamente si, no sé, si se manifiesta muy fuerte o tiene... Y aún así, no siempre son personas. Oye, Isra, y nos contaste que cuando ibas de chismoso ahí a Gineco y ahí que ya no nos quiso contar fuera del aire, como que le cambiamos el tema. Nomás, que nomás dijo que estaba de chismoso, que iba Esa está buena. Bueno, lo que me platicaron es que yo no lo vi directamente. Cuando a mí me llevaron al área, pues fue de pasada. Ajá. Que en un hospital, en cierto turno, había unos cuartitos, en pediatría sobre todo, que usaban los internos para irse a acostar, o a las enfermeras, o quien pudiera, porque se iban a descansar. A veces sí había pacientes, pero regularmente no se llenaba, y como estaba libre, pues sí se podían ir a acostar. Y a una internita le pasó que se fue a acostar, pero escuchó ruidos, la despertaron, y vio como si hubiera una paciente acostada ahí, una niña, para acabarla. Pero pues se le extrañó, porque ¿no? Y aparte sintió feo, sintió el frío, todo esto. Y ya cuando se fue a hacer sus labores le preguntó a la enfermería, oigan, ¿y esta paciente? Yo no estaba cuando me vine a acostar. Y le dijeron a las enfermeras que no había pacientes. Y ya le contaron que sí les pasa muy seguido, que cuando se descuidan, cuando dejan regularmente ese cuarto sí tiene esas camas libres, se les aparecen, sobre todo a niñas, no sé por qué, pero se les aparece ahí una niña que está acostada con ellos. Y pues se sienten feo y sí se asustan, pero pues que ya es algo común. Ajá. Si te descuidas, te pasa, ahí se te aparece. Si te quedas a dormir ahí tienes mala suerte. Sí. Hablando de descuidos, Gaby tiene otra historia. Sí, Gabriel. De su litera. De la litera. De su litera. Sí, durante la residencia, pues en ese momento creo que era R1 y mi compañera dormía arriba y yo dormía abajo. Y pues poníamos habitualmente las alarmas para levantarnos a hacer indicas cuando llegábamos a dormir, porque en realidad a veces pues no se podía. Y en una de esas ocasiones pues estaba dormida abajo y se escuchó como cuando alguien se mueve, porque esas literas son metálicas, entonces rechinaron horrible. Y se escuchó como alguien como que se gira y, o sea, pues yo dije, no, pues se está moviendo mucho, porque aparte se siente cómo se mueve, pues la litera está muy chafa. Y se escuchaba cómo se rechinaba y se movía. Entonces ya dije, bueno, pues ya es hora de levantarme. Pues ya me levanté y le dije, oye, te estás moviendo mucho. Y veo que no estaba mi compañera. Y yo, no, sí salí obviamente un poco asustada, ¿no? Sí, yo creo que las residencias y esos sí tienen como algunas cosas. Yo no dice el internado, era nuestra mipera,
era como una habitación larga y estaban las dos literas seguiditas, pero éramos muchos internos porque dormíamos todos. Entonces, esa guardia fue muy bonita para todos porque todos, la mayoría estábamos en esa mipera, dormidos, y enfrente de una de las literas estaba el baño, que teníamos regadera y el lavabo, ¿no? Y entonces ya estábamos todos bien cansados, pues ya era de madrugada, y yo estaba acostada con una de mis compañeras, porque compartimos el colchón, no había de otra. Entonces, y abajo estaban otros dos compañeros dormidos, y nosotros estábamos enfrente del baño, y se escucha perfectamente cómo se empieza, o sea, se cerró la puerta y empiezan a abrir la llave del lavabo. Entonces nosotros dijimos como, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, nadie estaba en el baño, todos estábamos acostados, pero estábamos tan cansados que dijimos, pues ya, que se lave las manos y a dormir. Entonces ya al día siguiente sí preguntamos, como de, es que saben qué pasó o así, y enfermería nos contó que una de las internas, unos años previos, se había suicidado en el baño. Pues que sí escuchaban a veces ruidos en el baño. Entonces ya no quisimos indagar más, pero ya preferíamos dormir siempre así como alguien en la mipera. Sí, no, ya era como, sí, estaba muy fresco. Sí, en la residencia está canijo. Yo recuerdo cuando hice mi servicio, mi internado. Ay, sí puedo decir el lugar, nunca voy a ir ahí otra vez. No digas. El Hospital Regional de Poza Rica. Ah. Cínico. En la residencia, cuando rotaba en medicina interna, igual, litera. Pero ese servicio allá era bastante tranquilo. Entonces ahí sí decíamos que eran las playas. Ajá. Entonces en esa época yo rotaba con el doctor Bernal. Él era el R1. Y ya, nos vamos a acostar. Él abajo, yo me subo. Y ya como a las 5 dije, pues ya me voy a levantar porque hay que ir a hacer el censo. Me levanto, me salgo. Como a las 5:30, veo que sale de ahí vistiéndose a medio pasillo. Como Gaby con su tenis. Y yo, esa me acuerdo, porque traía camiseta y la camisa apenas se la estaba empezando a poner. Yo, ay, ¿qué pedo tú? No mames, güey, ¿qué hora te saliste? Y yo, tiene como media hora. Pues tenía que hacer el censo. No, güey. Yo, sí. Es que se estaba moviendo la litera y te dije, Bones, ya levántate para que hicieras el censo. Y nomás decías, Ay, qué miedo. Bones, ya levántate. Sí, pues que me cabrón y que te pateo la litera. Y me levanto y veo que no hay nadie, pues me salí. No era Bones. No era Bones, no había Bones. Bones estaba haciendo el censo. Ay, justo me acordé de otra en un hospital. Fíjate, échala. Bueno, Mira, no me grabé. ¿Qué? Es tan impresionante. Bueno, no, pues, no, sí se veía. Es que algunos hospitales, yo donde me tocó, era R1, y no es en el 20 donde estamos normalmente, y decían que cuando hay pacientes graves o que van a fallecer, ven los tubos metálicos que es donde cuelgan las soluciones, que hasta tienen sus rieles y todo, que se empiezan a mover. Y sí me tocó cuando teníamos un intubado que ya no le quedaba mucho, así se empezaron a zarandear los tubos con las soluciones. Sí, sí, bueno, no, pues sí es cierto. Y sí, a lo mejor, ahora que si notan, si se pone atención a ese detalle, ay, no, gracias, pues puede llegar a suceder si tiene un paciente malito que no va a pasar la guardia. Ya no volteas. Ay, no. Los tubitos ahí colados empiezan a zarandear. Sí lo vi. Y fíjense que no se ocupa ser sensible para eso. Todos lo vimos, cómo se empezaban ahí a columpiar la solución. Ya me habían dicho, si un paciente está pues, grave y va a fallecer, se empiezan a bailar y sí, se empiezan a mover todas esas. Y después como así. Ay, estaba luchando por sobrevivir, créeme. Hacer un TikTok. Sí. También estaba luchando por sobrevivir yo. Oigan, es verdad, a mí me decían que cuando las tanatólogas iban a ver a los pacientes, les decían buitres porque se morían. ¿Nunca les tocó? No. Pero no creo que sea muy justo, pues su trabajo es ir a ver a los que van a fallecer. O sea, no, pues. Es que me contaron una historia de un amigo que también en un hospital que dice es que ya llegaron las buitres, le decían a las tanatólogas. Si ya nomás llega y ya nuestro paciente se iba. Quizá necesitan, eso sí creo que los pacientes a veces necesitan despedirse de alguien o pues sí, o sentir la paz antes de... O sacar lo que tiene.
o que alguien, no sé, le diga así como, anda, o sea, todo está bien, ¿no? Yo creo que eso sí, porque a veces hay pacientes que o nos caen paro cuando estaba la mamá o alguien así de que se estaban despidiendo y es como que lo suelten. Yo creo que también es eso, como, no sé, yo creo que sí. Quizá por eso le dicen buitres, porque les ayudan como a que entiendan que se van a ir, ¿no? A nosotros no lo he visto tanto, lo he visto en las terapias, En las terapias. que se aferran y No se creo que sea aferran. por eso que les digan buitres, Gaby. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es la alimentación de un buitre? Se comen carne. ¿Ya? Bueno, a lo mejor la bautizaron de mal manera, envidiosos. En vez de Ya no. decirles las que al buen morir. No, en la terapia sí lo he visto, se aferran y hasta eso, los compañeros intensivistas luego buscan de a ver con qué familiar le falta para que ya se pueda ir. Entonces eso sí es verdad que hay muchos que no se mueren hasta que llega un familiar. Sí. O hasta que se van los familiares también. Ah, también, que ya se despidieron. Ujú. La verdad es que nuestras Eso sí. enfermeras ahí en urgencias son muy lindas porque luego les ayudan así como de ya vete, todo está bien, ya estás en paz cuando no llega algún familia, porque la mayoría de esos pacientes son foráneos, entonces no es como que, oye, está muy mal, ya vente, ¿no? Tan No es como fácil. que lleguen 10 minutos. Muchas enfermeras hacen eso, como hablan con ellos y no, ya descansa. Eso sí es muy común. Ujú, yo creo que sí. Eso, la parte de que si tenías un paciente que está muy enfermo y de pronto mejora dramáticamente, es porque está a punto de Ya recaer está. espectacularmente. Ujú. Eso también lo hemos visto todos. Sí. Es otro de esos. Su última tirada. Ujú. Sí, he escuchado que dices que yo lo vi muy bien y de repente Sí. que es que no, toman como un aire. Quizá no sabría de. Sí, ¿qué pasará? No, nadie lo ha estudiado que yo sepa. Pero al menos en mi experiencia, y estoy seguro que nuestra experiencia conjunta ahí, sí están muy graves, con algún cáncer o muchos a la vez. Yo lo Y había de pronto escuchado más mejoran. con cáncer, con pacientes de... Eso porque son los que más lo prolongan. Que de pronto sí mejoran y están muy bien y hasta tienen hambre y decaen Okay. dramáticamente. Cierto. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden que no todo lo que se puede ver, escuchar o sentir tiene explicación. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan dulces sueños y macabras experiencias. Bye. Bye.